Argentina se caracteriza en el mundo de los alimentos justamente por tener productos de primera y altísima calidad y en muchísimos casos productos premium. Así que agradecerle la confianza a la gente de Monsanto y transmitirle que desde el Gobierno Nacional vamos a seguir trabajando con la misma visión, el mismo esfuerzo que necesita este país para salir adelante. Monsanto declined an interview for this program, so we asked for a written response to claims that their pesticides, when sprayed on soybean crops close to population centers, have caused serious health problems among rural communities in Argentina. In a statement, the company said, Roundup brand agricultural herbicides have a long history of safe use when used according to label directions in more than 100 countries around the world. Comprehensive toxicological studies have demonstrated that glyphosate, the active ingredient in Roundup branded agricultural herbicides, does not cause birth defects or reproductive problems. Such assurances are clearly enough for the Argentinian government. Indeed, the country's populist president, Cristina Kirchner, is one of Monsanto's strongest advocates and has championed the GMO experiment started by previous administrations. Y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa del prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospectos es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. Kirchner has an absolute majority in Congress, which has allowed her to impose unpopular developments on rural communities. This is the site of a new Monsanto factory at the village of Malvinas Argentinas, 20 miles from Cordoba, Argentina's second city. It will be their largest in South America. Hundreds of giant silos will stand less than 300 meters from homes and in close proximity to a school. Parents are worried that when the wind comes from the east, children will be breathing a dust cloud from seeds sprayed with pesticides. One teacher, Matthias Mosai, is fighting the project. Hay 240 silos con granos de maíz impregnados de más químicos que con el roce generan un polvillo que eso cuando se ventila, porque se ventila a pesar de que ellos dicen que no se ventilan y en su aviso de proyecto lo dicen, hay que ventilarlos porque si no los gases hacen que explote el silo. Cuando eso se ventile va a venir a parar al pueblo y son 240 silos tirando una nube de polvillo con químicos para que respiremos nosotros. Opposition to the project is growing. Residents are desperate to stop it, fearful of what will happen to their children. The town already suffers the consequences of being surrounded by soya plantations. During the spraying season, rainwater which falls on the town is routinely contaminated with glyphosate, which local doctors claim is responsible for a rate of miscarriage 100 times higher than the national average. But the risk of medical problems aren't the only dangers being associated with Argentina's soya boom. In the far north of the country, people are dying in other ways. The big money that can be made by growing soya is attracting a new breed of land grabbers wanting to displace villagers with plantations. Christian Ferreira was murdered for refusing to move, shot by a gunman working for a local landowner. His mother heard the news from Ferreira's wife. Salgo con ella en otra moto, vamos con la chica y lo hallo, mi hijo, tirado, corta de la piel, charco de sangre, ya estaba muriendo mi hijo. Él me lo había valido viniendo a decirle que dejen de molestar con las tierras porque son del empresario y ellos son los cuidadores. Ellos vivían con armas. Not far from the village, Miguel Tolosa's farm has been repeatedly attacked. Now they're trying to burn him off his land. ¿Qué va a denunciar? Ya hice una denuncia una vez, vinimos con la policía, constatamos todo el alambre roto y nada, aquí nada. Y ahora lo peor con la seca que hay, el poco pasto que hay,
te agarra los animales adentro. Porque... Elsewhere, villagers have had their water spiked with poison in an attempt to force them from the land. This happened at Campo Union, when the community's only well was poisoned. Thankfully, no human drank the poisoned water, but most of the animals perished. Nosotros éramos 25 y bueno, con los problemas que hubo, quedamos nosotros, la familia nomás, somos 14, somos la familia, por los problemas que hubo y además que por el caso del agua, vio que acá no es donde saca el agua, sino por el pozo ese que ahora tuvimos problemas con el agua, se fueron la gente. With no help from the state, villagers have no choice but to defend the land themselves. Macase is an organization made up of thousands of peasants and Amerindians that have come together to support communities under attack. Lo primero es la concientización, digamos, ¿no? Poder que el movimiento como movimiento haya podido dar la posibilidad a los compañeros campesinos de sentirse sujetos de derecho, personas con dignidad y que pueden luchar por sueños posibles, por un mundo más justo. Eso es lo más importante, creo que ha logrado el movimiento. Y después, bueno, frenar desalojos, recuperar territorios, defender territorios y todo lo que eso significa para nosotros, que es toda la biodiversidad que ahí existe, ¿no? Animales, plantas, tierra, agua, y un modo de vida, un modo de vivir de las personas en ese territorio. But many communities are living in fear. It's an uneven battle. Kidnapping and torture is common. A mí me ha pasado, a mí junto a mi familia y a compañeros del movimiento, muchos atropellos. En el caso mío, por ejemplo, han venido una banda armada de policía, un día a la tarde, por ejemplo, han atropellado así como han venido, han entrado, ¿viste?, con camionetas que no eran de la policía, pero todos vestidos de policía, ahora han sido como 40, se han escondido y entonces a mí me han agarrado, me empezó a poner como no le encontraba, me han puesto una bolsa en la cabeza y me echaban gas, pimienta así, y me pegaban en el estómago. But it was Javi's brother, Ramon, a Macase organizer they were really after, and they returned later to the house, banging on the door. Sí, yo soy, dice. Sal hijo de puta, dice, porque a vos te andan buscando, te van a cagar matando. Y yo intento cerrar la puerta, ¿no? Y me pegó un tiro en la pierna aquí. ¿Y qué? Ahí nomás empezamos los tirones. ¿Qué? Un ruido de tiros dentro de la casa ya, mi casa. Y a los tiros limpios, con balas de goma, no sé qué mía, balas de... Pero eran, no sé, más de 10, 12 tiros han tirado adentro. Le han valido a mi tío también por acá. Contratan matones, le llamamos nosotros, o sea, contratan seguridad privada, destruye hectáreas y hectáreas, y en el camino, si hay corrales, hay casas, viviendas de los compañeros, también destruyen, queman. Y después le mandan a la soja y bueno, y ahí empieza entonces las avionetas con agroquímicos, ¿no? Es todo el mismo... Parte de los derechos humanos son los derechos que tienen los pueblos originarios sobre el uso de esas tierras. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo el gran esfuerzo para tratar de titularizar la mayor cantidad de tierra a esos pueblos originarios. Entonces, generalmente se producen estos desencuentros que se dan en algunas provincias argentinas donde el corrimiento de la barrera agropecuaria o el valor de la tierra que puede darle la soja, por ejemplo, o que le puede dar el maíz, hace de que se desplace algunos pueblos originarios que no tienen la titularidad de la tierra. The latest misunderstanding resulted in the murder of Miguel Galvan, a Macase activist who had his throat cut. Back in Chaco, it's Nadia's birthday, a rare cause for celebration in a land where it's the children who pay the price for Argentina's economic miracle. As more and more land is turned over to soya production, it may prove a high price indeed.